El doctor Mateo Zavala llevaba 16 años trabajando en el Hospital Psiquiátrico San Jerónimo, un edificio enorme que olía a óxido y desinfectante. Sus pasillos eran estrechos y las puertas de hierro siempre parecían más pesadas de lo necesario, como si el propio edificio quisiera mantener a los internos dentro. Mateo creía haberlo visto todo: los gritos de los esquizofrénicos, los rezos interminables de los catatónicos, los silencios de quienes ya no recordaban ni su propio nombre. Pero aquel martes a las 9:20 de la mañana, entró en su consultorio una mujer que rompería la rutina de su mundo controlado. Se llamaba Estela Rivera, 52 años, rostro demacrado y mirada vivaz. Había llegado al hospital por decisión de su familia. Decían que hablaba con alguien que no existía. Mateo la recibió con esa calma profesional que solo los psiquiatras de vieja escuela dominaban. Pero bastaron unos minutos de conversación para que el aire en el consultorio cambiara. «Doctor Zavala, yo no estoy loca», dijo la mujer, sin temblar. «Fátima me visita desde hace meses. Ella me cuenta cosas, me advierte». Mateo anotó el nombre. Fátima, voz femenina, posible alucinación auditiva. Pidió más detalles y Estela habló con una claridad desconcertante, como si estuviera describiendo a alguien real. La textura de su voz, los vestidos que usaba, los lugares donde se reunían. Decía que Fátima le había contado secretos sobre la gente del hospital, incluso sobre él. Mateo sonrió con escepticismo. Era un mecanismo de defensa habitual en los delirios paranoides. Pero cuando la mujer lo miró fijamente y añadió: «Fátima dice que usted no duerme bien desde hace 3 noches y que dejó una carta sin abrir sobre su escritorio». El bolígrafo se le cayó de las manos. En efecto, sobre su escritorio, detrás de la carpeta de ingresos, había una carta sin abrir. Nadie debía saberlo. Esa noche, cuando Mateo se quedó solo en su oficina, volvió a leer las notas de Estela. En cada palabra sentía que algo invisible se estiraba en el aire del manicomio. Algo antiguo y paciente, como una presencia que observaba detrás de los espejos. Por primera vez en años, el doctor Zavala tuvo miedo de su propia mente. El doctor Zavala se quedó mirando el sobre por largo rato. La palabra Ruth estaba escrita con una caligrafía temblorosa, como si la mano que la trazó dudara de su propia existencia. No había remitente, ni sello, ni rastro de quién lo había dejado sobre su escritorio. Mateo lo sostuvo contra la luz, intentando adivinar el contenido, pero el papel grueso no dejaba filtrar nada. Finalmente, lo guardó en el cajón inferior del escritorio y cerró con llave. Aún tenía pacientes que ver. Los pasillos del Hospital Psiquiátrico San Jerónimo eran como venas enfermas, largos, angostos y siempre palpitando con un rumor de voces, gritos lejanos y puertas que chirriaban. Durante su ronda, Zavala saludó a Ramírez, el hombre que hablaba con las sombras de los ventiladores, y a Lucía, que se pasaba el día pintando con agua invisible sobre las paredes. Historias tristes pero ordinarias, nada fuera de lo habitual. Hasta que llegó al cuarto de Estela Rivera. La mujer estaba sentada junto a la ventana, el cabello recogido y los ojos puestos en un punto invisible del jardín. Cuando vio entrar al doctor, sonrió con una calma casi incómoda. «¿Podemos hablar un poco más de Fátima?», preguntó Zavala, acomodándose frente a ella con su libreta. Estela asintió. «Claro, doctor. ¿Qué quiere saber?». Mateo comenzó con preguntas simples. ¿Quién era Fátima? ¿A qué se dedicaba? ¿Si tenía familia? Estela respondió sin vacilar, como si recitara algo aprendido de memoria. «Tenía un hijo, pero no me ha dicho su nombre. Estuvo casada, pero ya no. Su comida favorita era la pasta con albóndigas». Hizo una pausa y sonrió con ternura. Incluso me dio su receta. El bolígrafo de Zavala se movía rápido. Anotó cada palabra, cada detalle. Después, cambió el tono de su voz. «¿Fátima te ha pedido que hagas cosas que no quieres hacer o cosas que no te gustan?». Estela lo miró confundido. «No, nunca. Ella no me pide nada, solo hablamos. Yo le cuento de mis hijas,
de mis nietos y de mi esposo que murió hace 3 años. Ella escucha y a veces me dice que me envidia porque aún tengo quien me recuerde. El doctor apuntó sin levantar la vista. ¿Fátima está aquí ahora? No, dijo Estela bajando la voz, pero puede escuchar todo lo que decimos. Solo habla conmigo cuando estamos solas. Zavala se detuvo unos segundos. Luego preguntó: ¿alguna vez la has abrazado o le has dado la mano? Estela soltó una risa breve, seca, casi infantil. ¿Cómo la voy a tocar, doctor, si está muerta? El bolígrafo se detuvo en mitad del papel. Mateo levantó la mirada. ¿Puedes hablar con los muertos, Estela? ¿Algún otro se ha comunicado contigo? Ella negó con la cabeza. No, solo Fátima, desde que murió mi esposo. Al principio me hablaba, pero yo no entendía. Me preguntaba por personas que no conozco: Tomaso, Chiara y Lorenzo. A veces decía que buscaba una dirección, una familia. Yo traté de ayudarla, pero no sé quiénes son. Con Lorenzo está enojada, eso sí. No me ha dicho por qué. Zavala escribió esos nombres en su libreta, subrayando el último. Luego se levantó. Vamos a tenerla en observación unos días, Estela. Mañana volveremos a hablar. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y desafío. No estoy loca, doctor. Mateo cerró la libreta y sonrió apenas. Lo sé, Estela. Solo me interesa entender por qué Fátima habla solo contigo. Salió de la habitación con paso medido, intentando mantener la serenidad profesional. Pero algo en la voz de la mujer, ese modo tan sereno de hablar de una muerta, le dejó un nudo en la mente. Mientras caminaba hacia su oficina, el nombre del sobre volvió a aparecer en su cabeza, insistente, como un eco que se repetía: Ruth. El reloj del dormitorio marcaba las 3:17 de la madrugada cuando el teléfono de Mateo Zavala comenzó a sonar con una insistencia antinatural, como si el propio aparato tuviera miedo de detenerse. Al contestar, la voz del enfermero era apenas un hilo de nervios. «Doctor, es la señora Rivera. Está gritando, no se calma, dice cosas sin sentido y pide salir». En menos de 10 minutos, estaba conduciendo bajo una lluvia fina, con la bata sobre la camisa arrugada y el corazón golpeándole en el pecho. El hospital se alzaba al final del camino como un bloque de cemento sin alma, iluminado solo por la luz amarillenta del vestíbulo. Cuando entró al pabellón, el ruido lo recibió como una bofetada. Estela gritaba desde su cuarto, su voz rota por el esfuerzo. 2 enfermeros la mantenían sujeta a la cama con correas de cuero. El cuerpo se arqueaba, temblando, los ojos fijos en un punto invisible del techo. «Doctor, lleva así más de media hora», dijo uno de los ayudantes. Zavala se acercó con cautela. «Estela, soy el doctor Zavala. Escúchame, estoy aquí. ¿Qué sucede?». La mujer giró la cabeza hacia él, los ojos desorbitados. «Fátima está en peligro», gritó. «Tiene que salir. Necesita ayuda, doctor. Tiene que salir de ahí». «¿De dónde salir, Estela?», preguntó Mateo intentando mantener la calma. «De su casa», respondió con un sollozo seco. «De la casa de Fátima». El doctor sintió como algo se tensaba en su pecho. «¿Y dónde vive Fátima, Estela?», preguntó Mateo sin alzar la voz. La respuesta llegó como una sentencia. «Ruth sabe. Pregúntele a Ruth». Por un instante el mundo se quedó en silencio. Solo se oía el zumbido de los fluorescentes. Zavala no supo qué sentir: miedo, sorpresa o simple confusión. «Pónganle un sedante», dijo finalmente. Su voz sonó hueca, automática. Mientras los ayudantes inyectaban el tranquilizante, Zavala salió del cuarto sin mirar atrás. Caminó con paso firme, pero sus manos temblaban. Al llegar a su oficina, encendió la luz, abrió el cajón y tomó el sobre. Ya no dudó, lo abrió con un solo movimiento. Dentro, una hoja doblada. Era una carta. El pulso le temblaba mientras leía.
Mateo, sé que lo nuestro no terminó bien. Te extraño, pero fue lo mejor. Nos hicimos daño sin querer. No puedo volver a verte aunque te sigo queriendo. Por eso debo mantener la distancia. Cuídate, por favor. Ruth. El papel olía a tiempo. A pérdida. Zavala lo dobló con cuidado y lo guardó de nuevo. Luego tomó el teléfono, marcó un número que conocía de memoria. El timbre sonó una vez, 2, 3, pero nadie contestó. Se quedó inmóvil unos segundos con el auricular colgando. Después, sin pensarlo, abrió una botella de whisky del cajón y se sirvió un trago. Frente a él, sobre el escritorio, una fotografía. Él y Ruth sonriendo en otra vida, antes de que todo se deshiciera. Las lágrimas llegaron sin aviso, silenciosas, como una culpa vieja. Bebió de un trago, respiró hondo y tomó las llaves. La carretera estaba vacía, solo su reflejo en el parabrisas y el rugido bajo del motor. Cuando llegó al vecindario, la casa estaba a oscuras, salvo por la luz tenue en la entrada. Zavala se detuvo frente al portón, apretando el volante con ambas manos. Durante unos segundos pensó en dar la vuelta, pero no lo hizo. Bajó del auto y caminó hasta la puerta. Tocó con suavidad. El sonido retumbó en la madrugada. La puerta se abrió y apareció Tadeo, el hermano de Ruth. Su rostro se endureció al verlo. ¿Qué haces aquí, Mateo? Ya sabes que no puedes venir. Ruth está dormida. Solo quiero hablar con ella, hacerle una pregunta. No puedes, respondió Tadeo sin moverse del umbral. Ella no quiere hablar contigo. Yo sé que te manda cartas y lo permito porque necesita desahogarse, pero no volveré a dejar que la lastimes. No quiero verla otra vez como la dejaste. Zavala alzó las manos, sin rabia, solo agotamiento. No hice nada, Tadeo. Nada. Dime qué hice y lo aceptaré. Pero sabes que no fue así. Tadeo lo miró con una mezcla de tristeza y desprecio. Tal vez no hiciste nada, pero igual la hiciste sufrir. El silencio cayó entre ambos como una lápida. Zavala bajó la mirada, dio media vuelta y caminó hacia su auto. No dijo nada más. Tadeo cerró la puerta. Detrás de él, en la penumbra del pasillo, Ruth estaba de pie, con los ojos rojos. Tadeo lo abrazó, sin palabras, mientras ella temblaba contra su pecho. A kilómetros de ahí, el doctor Zavala entró en su casa vacía, se dejó caer en el sillón, sirvió otro trago y se quedó mirando la oscuridad. El reloj marcaba las 4:40. El silencio era tan profundo que pudo oír su propia respiración. O eso creyó, hasta que escuchó un leve susurro, apenas un roce de voz que no venía de dentro ni de fuera, sino de algún lugar intermedio. Un murmullo femenino, suavísimo, diciendo su nombre. Mateo. Mateo Zavala se levantó con los ojos pesados y la mente embotada por la trasnochada. Apenas había dormido un par de horas. Se duchó sin ganas, se vistió con la misma bata blanca arrugada de siempre y condujo en silencio hacia el manicomio. Afuera, el amanecer aún no terminaba de aclarar. Un velo gris cubría el edificio como si algo lo retuviera entre la noche y el día. Al llegar, lo primero que hizo fue preguntar por Estela. Se quedó dormida, le informó uno de los enfermeros. Despertó temprano. Tranquila, sigue amarrada por seguridad. Zavala asintió y respondió con voz firme. Desátenla, quiero hablar con ella a solas. Los enfermeros obedecieron sin discutir. Mateo entró en la habitación y encontró a Estela sentada en el borde de la cama, mirando por la ventana con un aire despreocupado, casi alegre. Sonreía. Estela, ¿cómo te sientes hoy?, preguntó él mientras tomaba asiento frente a ella. Bien, doctor. Gracias por ayudar a Fátima, respondió con tono sereno. Zavala frunció el ceño. ¿Ayudarla? ¿En qué la ayude? No lo sé, dijo Estela con una sonrisa ligera. Pero Fátima volvió sana y salva cuando usted se fue anoche y pudo llevarse a sus 2 hijos. El doctor revisó rápidamente sus notas. ¿2 hijos?, preguntó. Me habías dicho que solo tenía 1. Sí, ya sé, respondió ella.
A veces me confundo o a veces Fátima es quien olvida las cosas, pero usted apúntelo por si se me vuelve a olvidar», añadió riendo suavemente. El doctor tomó el lápiz y escribió con precisión: «2 hijos». «¿Cómo se llaman?», preguntó sin levantar la vista. «Un niño, el mayor, y una niña más pequeña, pero de ella no habla mucho, porque a veces la pierde de vista». El psiquiatra levantó la mirada. «¿Y quién es Ruth?». Estela parpadeó confundida. «No lo sé, no la conozco». «Ayer me dijiste que Ruth sabía dónde vivía Fátima». «Ah, sí, Ruth, es amiga de Fátima, pero yo no la conozco. A veces me habla de ella, de vez en cuando». Zavala apuntó el nombre con mano temblorosa. Una punzada le atravesó el pecho. Ruth era el nombre de su exesposa. Una herida que llevaba años intentando olvidar. ¿Sería posible una coincidencia así? Guardó silencio unos segundos y luego forzó una sonrisa profesional. «Bueno, Estela, me alegra que Fátima esté bien. La próxima vez que hable con ella, dígale que podemos ayudarla si necesita algo más, para que encuentre lo que esté buscando». Estela lo miró fijamente. Su expresión cambió, la sonrisa se desvaneció y en su lugar quedó un gesto duro, helado. «Ya lo encontró», susurró. Mateo Zavala terminó el día con el cansancio de quien carga demasiadas voces ajenas en la cabeza. Revisó expedientes, escuchó confesiones, aplicó evaluaciones y cuando el reloj marcó el final de la jornada, tomó su maletín dispuesto a marcharse. Pero un enfermero se le acercó con paso apresurado. «Doctor, es Estela, quiere hablar con usted». Zavala suspiró. Dejó el maletín sobre la mesa y caminó hacia la habitación. Estela lo esperaba sonriendo, con los ojos brillantes. «Doctor, quiero pedirle un favor». «Dime, Estela». «Mañana me gustaría cocinar la pasta con albóndigas que me enseñó Fátima. Quiero que usted la pruebe para que vea que no estoy loca». Zavala esbozó una sonrisa amable. «Eso se puede arreglar. Aquí hacemos ejercicios para que los pacientes se sientan como en casa. Mañana vemos eso de las albóndigas. Y recuerde, el experto en locos soy yo, y ya le dije que usted no lo está». Estela sonrió, mirando al techo. En su rostro había una felicidad infantil, sincera. Al salir, Zavala habló con un enfermero. «Anota los ingredientes que te pida y consíguelos mañana temprano. Quiero ver qué efecto tiene en ella preparar esa pasta que tanto la entusiasma». El enfermero asintió. De regreso en casa, Mateo encontró un sobre tirado en el suelo. Otra carta de Ruth. «Ya estoy hasta el demonio con esto», murmuró. Sin siquiera abrirla, la arrojó al cesto de basura y se hundió en el sillón con una botella de whisky hasta quedarse dormido. La mañana siguiente despertó con el cuello entumecido. Se dio una ducha rápida y volvió al manicomio. Tras revisar a un par de pacientes, un enfermero lo interceptó. «Estela despertó muy temprano y preguntó por usted». Zavala sabía de qué se trataba. «Llévenla a la cocina a las 11», ordenó. «Ahí la veré. ¿Compraron los ingredientes?». «Sí, doctor». «Perfecto». A la hora indicada, un enfermero lo avisó. «Ya estamos llevando a Estela a la cocina». Zavala agradeció y se dirigió allí. Estela estaba radiante frente a la mesa, observando los ingredientes como si fueran un tesoro. En cuanto tomó un cuchillo, los enfermeros se tensaron, pero Zavala los calmó con un gesto. La mujer comenzó a picar, a cocer, a licuar. En poco tiempo, la cocina se llenó del aroma espeso y hogareño de la salsa de albóndigas. Los enfermeros se miraban entre ellos, saboreando el aire. Estela probó la salsa con una cuchara y exclamó: «Está lista, tal y como me enseñó Fátima». Sirvió un plato generoso y se lo puso frente al doctor. Zavala se sentó. El primer bocado lo transportó a otro tiempo, a otra mesa, a otra mujer. Hacía años que no probaba nada que le recordara la calidez del hogar. Desde su divorcio con Ruth, solo comía hamburguesas y comida rápida. Pero ese sabor le devolvió una nostalgia tan pura que no la contuvo. Un par de lágrimas le rodaron sin permiso. Se levantó conmovido. «Estela, esto es una delicia. Felicidades a usted y a Fátima. Me ha encantado». Ella aplaudió feliz.
«Ve, le dije que no estoy loca». «Muy bien», respondió él. «Ahora descanse. Hablaremos mañana. Quizás pronto pueda volver a casa». Zavala apuntó en su libreta. La paciente no representa peligro. Presencia imaginaria probablemente ligada a duelo no resuelto por muerte del esposo. El resto del día transcurrió entre rutinas y terapias. Cuando cayó la noche, el psiquiatra regresó a su casa. No había carta de Ruth. Por primera vez en mucho tiempo se acostó sin beber y se durmió con la sensación de haber hecho algo bien. Pero a las 3:16 de la madrugada, el teléfono sonó. La voz del otro lado era apagada, casi temblorosa. «Doctor Zavala, Estela ha muerto». Zavala se incorporó de golpe. «Voy para allá», gritó, arrojando el teléfono al suelo. Golpeó la pared con el puño y soltó un «no» desde lo más profundo de su pecho. En cuestión de minutos ya conducía a toda velocidad por las calles desiertas hasta el manicomio. El cuerpo de Estela yacía en la cama, con un gesto de paz en el rostro. Parecía dormida. «Encontramos esto junto a ella», dijo un enfermero, extendiéndole una carta con su nombre. Zavala la tomó, sin abrirla. Dieron aviso a la familia, llenaron los papeles, todo siguió el protocolo, excepto su tristeza. Más tarde, estacionado frente a su casa, aún con la carta en las manos, Mateo la miraba sin decidirse. Respiró hondo, dispuesto a abrirla. Entonces alguien golpeó la ventana del auto. Giró sobresaltado. Era Ruth. Salió inmediatamente y la abrazó con desesperación. Ella, fría, lo sostuvo apenas. «Tenemos que hablar», dijo. Ruth y Mateo entraron en la casa sin encender ninguna luz, como si ambos temieran que un destello los expusiera. Se sentaron frente a frente en la mesa del comedor. Entre ellos, la carpeta que Ruth traía bajo el brazo era un objeto casi vivo, pesado, como si contuviera algo más que papeles. Mateo la miraba en silencio, con la respiración contenida. «¿Qué es eso, Ruth?», preguntó al fin con voz grave. Ruth no respondió de inmediato. Se acomodó en la silla, apretó los labios y respiró hondo, intentando que las lágrimas no le traicionaran. Sus manos temblaban apenas. La carpeta permanecía cerrada, inmóvil, como un secreto que se resistía a salir. «Decidí que debíamos separarnos», comenzó. «No porque no fuera feliz contigo, ni porque dejara de amarte. Fue porque quise hacerte un regalo, y lo que encontré fue una pesadilla». Mateo la observó en silencio. Un músculo le palpitaba en la sien. «¿De qué estás hablando, Ruth?». Ella abrió la carpeta con lentitud. Las hojas amarillentas y las fotografías mal impresas asomaron como heridas. «Desde que empezamos a salir, noté tu inquietud por saber de dónde venías. El ser adoptado no te afectaba, pero yo veía que había un vacío en ti. Quise llenarlo. Comencé a investigar, a buscar rastros. Es muy difícil conseguir información cuando una madre da a un hijo en adopción. No quedan huellas. Pero yo logré dar con él». «¿Con quién?». «Con tu origen. Una reportera me ayudó, al principio porque le ofrecí dinero, pero después ya no me pedía nada. Estaba obsesionada. Durante años rastreó nombres, fechas, lugares, hasta que un día me entregó esta carpeta. Aquí está todo. Tus raíces». Mateo miró la carpeta como si contuviera veneno. Ruth continuó. «Pero no era lo que yo esperaba. Era algo terrible. Cuando lo supe, empecé a pudrirme por dentro. En vez de darte una alegría, te iba a regalar una tragedia, como si le cantara a un niño una canción de cuna que provoca pesadillas. Por eso me alejé. No podía darte este dolor. No podía seguir a tu lado fingiendo que todo era normal». La voz de Ruth se quebró. «Y ahora ya no tengo salida. Te hago sufrir más estando lejos y tú sin saber por qué. Y yo me estoy desvaneciendo en vida por la falta que me haces». Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes, empujando la carpeta hacia él. «Así que léelo». Mateo se quedó inmóvil. No tocó la carpeta.
Sus dedos tamborilaron sobre la mesa. La carpeta parecía irradiar frío. Ruth respirara con dificultad, los ojos fijos en él. El reloj marcó las 3:44 a.m. Afuera, un perro aulló en la distancia. Mateo tragó saliva. Su voz salió baja, casi un susurro. ¿Qué hay aquí, Ruth? ¿Qué tan terrible puede ser? Ruth apartó la mirada, mordiéndose el labio. Lo suficiente como para que todo cambie. La carpeta permanecía ahí, cerrada, esperando. Mateo abrió la carpeta con manos temblorosas. La primera hoja era una página de periódico, amarillenta con letras deslavadas. Mujer asesinada es hallada bajo el piso de la cocina. La foto mostraba una casa pequeña, con una compuerta en el suelo de la cocina que servía de alacena. Mateo leyó una y otra vez sin comprender, como si las palabras se le escurrieran. Debajo había otro documento, un archivo con nombres y fechas, un listado de niños en adopción, y bajo ese listado decenas de fotos antiguas de niños. Mateo las pasó una por una, desconcertado. ¿Qué es esto?, preguntó sin levantar la vista. Ruth, con el rostro pálido, respondió: es la historia que me entregó la reportera. Siguió tu rastro y descubrió que fuiste adoptado, porque tu madre fue asesinada. De tu padre no hay rastro. Al final de la carpeta había una dirección escrita a mano. Mateo la tomó con fuerza, la miró y luego a Ruth. Ella asintió. Ahí vivías de niño con tu madre. Mateo se levantó de golpe, la silla golpeó el suelo. Ruth lo siguió hasta el auto. Él condujo con prisa por calles oscuras hasta detenerse frente a una casa pequeña y antigua. Había luz en una de las ventanas. Mateo bajó con una mirada sombría. Tocó la puerta, nadie respondió. Rodeó la casa con un peso en el pecho. Por la parte trasera vio una ventana entreabierta. Entraron a la cocina. Mateo buscó en el piso alguna compuerta, alguna grieta. Nada. Ruth, en cambio, abrió la puerta de la alacena. Mateo, ven. Aquí hay algo. A los pies de la alacena, entre tarros y latas de comida, había una puerta de madera encajada en el suelo. Mateo la abrió. Unas escaleras descendían a la oscuridad. Bajó con Ruth detrás. El aire olía a polvo viejo. Era un cuarto subterráneo, abandonado. Una cama grande, 2 sillas, juguetes antiguos en el suelo y prendas de ropa deshechas por los años. Mateo encendió la linterna de su celular. Al iluminar la cama, se le heló la sangre. Una mancha oscura atravesaba el colchón, sangre seca traspasada. Se arrodilló, sacó las fotos de la carpeta. ¿Cuál soy yo?, preguntó con un hilo de voz. Ruth negó la cabeza. Ninguno. La reportera no encontró tu foto, pero sí tu nombre. Tus padres adoptivos lo cambiaron por Mateo Zavala. En realidad, tu nombre de nacimiento era Tommaso Lombardo. Mateo sintió un vértigo en el estómago. Tommaso, ese nombre lo había dicho Estela. Sacó la carta que ella le había dejado y comenzó a leerla. La letra temblorosa narraba la historia. Doctor Zavala, ya es tiempo de irme. Me voy a reunir con Gregorio. Fátima habló conmigo, me va a llevar con él. Me pidió que le contara la historia que la tiene aquí vagando entre los vivos. Fátima Lombardo estaba casada con Lorenzo Lombardo. Al principio era normal, pero la belleza de Fátima hizo que Lorenzo se volviera celoso, paranoico. Comenzó a golpearla. Su hijo preguntaba por qué. Ella decía que su padre estaba enfermo, que necesitaba un psiquiatra. Después, Fátima quedó embarazada de nuevo. Lorenzo deliraba que no era su hijo. Seguía golpeándola. Nació una niña, Chiara. Ellos se escondían bajo la cocina cuando él llegaba borracho, hasta que un día Fátima no lo vio entrar. Lorenzo la tomó del cabello. Ella gritó a sus hijos que corrieran. El niño corrió. Chiara tropezó. Lorenzo gritó: «¡Tú no eres mi hija!» y la apuñaló. Fátima le reventó una botella en la cabeza. Lorenzo la apuñaló varias veces.
El niño tomó a su hermana y se escondió bajo la cocina. La policía llegó y mató a Lorenzo. Después encontraron al niño junto al cuerpo de su hermanita. Mateo dejó caer la carta. Las lágrimas rodaban sin control. Un recuerdo lejano lo atravesó, el sabor de las albóndigas. Sacó su teléfono. «Dame la dirección de Estela», pidió al enfermero del manicomio. El enfermero buscó en los archivos, se la dictó. Mateo colgó, confirmó en silencio. «Estamos en la casa de Estela. Esta era mi casa de niño». La receta de albóndigas era la de su madre. Por eso lloró cuando Estela las preparó. Volvió a leer la carta. Chiara Lombardo, su hermana. Mateo lloró con desesperación. Ruth lo abrazó. Él entendió que Fátima había intentado contactarlo, contarle la verdad a través de Estela. «Llama a la reportera», pidió. Ruth marcó. «Julieta, necesito un favor. Es sobre la investigación que me ayudaste a hacer». Media hora después, Julieta volvió a la llamada. Le dio la dirección de un cementerio. La tumba de Chiara Lombardo. Mateo compró flores blancas. Llegaron al cementerio. Las encontraron juntas. Fátima Lombardo y Chiara Lombardo. Mateo se arrodilló, puso flores, lloró. «Lo siento», susurró. Ruth lo abrazó. Permanecieron un rato en silencio, hasta que Mateo se levantó. Estaban por irse cuando sintió una mano en el hombro y una voz suave. «¿Tomaso?» Mateo volteó. Frente a él una mujer joven, hermosa, con una cicatriz en la garganta. «¿Quién eres?», preguntó. Ella sonrió con tristeza. «Soy Chiara. He pasado mi vida buscándote». Mateo apenas podía respirar. «Mamá nos reunió. Pero, ¿por qué hay una tumba con tu nombre?». Chiara miró las lápidas. «Chiara Lombardo murió ese día. Tú me salvaste, me protegiste en ese sótano, pero yo decidí que el apellido Lombardo moría allí. Compré esta tumba junto a la de mi madre para enterrarlo, para siempre. Compré una casa frente al cementerio, porque sabía que esta tumba sería un rastro para que me encontraras algún día, para decirte, gracias por salvarme la vida». Mateo la miró. Todo el peso de los años cayó sobre él. Ruth detrás se cubrió la boca con las manos. El viento del cementerio silbó entre las lápidas. Tommaso Lombardo, Mateo Zavala, por fin había encontrado a su hermana.